Jonathan de Olio Puig, brillante economista, muy joven, trabajó en Wall Street y es un conferencista y un entrevistado inclusive de cadenas globales. El Boulevard Turístico del Atlántico. Los primeros 14 kilómetros del Boulevard Turístico del Atlántico en dirección oeste-este no se pueden desarrollar. Ahí hay 5 kilómetros de playa. Lo más cercano al Aeropuerto Internacional El Catey no se puede desarrollar. Ahí está Playa La Majagua, Playa Jackson, Cayo Jackson, un atractivo turístico tremendo, y no se ha podido desarrollar porque en el 2011 el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina emitió un decreto, el 65411, que declara la vía como vía panorámica y no se puede construir a 250 metros a cada lado de la carretera. Bien, eso inhabilita más de 7 millones de metros con 5 kilómetros de playa. Muchos inversionistas han querido invertir y desarrollar de manera sustentable esa joya que tenemos en la península de Samaná y no se ha podido. Esa es la vía que va a Las Terrenas. Esa es la vía que va a Las Terrenas. Pero fíjate, ahí tenemos 5 kilómetros de playa que nada tiene que envidiarle a las playas de Las Terrenas. Playa Jackson, Playa La Majagua, nadie las conoce. ¿Por qué? Porque tenemos esos apoyos al desarrollo. Y quizás eso se replica en otras zonas del país. Quizás inventariar todo eso y ver la factibilidad de que estén esos decretos y el impedimento que tenga para el desarrollo. Sí, porque ese tipo de cosas debe ser motivo de una ley. Correcto. Ok, si hay una ley que lo declara protegida, ni modo. Pero no motivo de un decreto. Yo vi un artículo que tú escribiste recientemente. Sí, he escrito unos cuantos, de hecho. Sobre ese caso. Está el decreto 65411, el de la vía panorámica, que no permite que se construya 250 metros de cada lado de la carretera. Entonces estamos hablando, si tiramos el área del rectángulo, base por altura, tenemos una altura de 500 metros por 14.000 metros, que son los primeros 14 kilómetros. Es decir, que tampoco del lado contrario a la playa no se puede construir. No se puede, a 250 metros de la carretera, cosa que es un absurdo. Si me dices que 30 metros o 60 metros, pero 250 metros. Bien. Y en adición al decreto 65411 está el 57109, que ese sí declara al llano, que está ahí contiguo al Catey, como zona protegida, la zona protegida Gran Estero. Pero ¿qué pasa, Jacqueline? Si bien ese decreto, el 57109, declara esa zona como área protegida categoría 4, ahí tenemos desarrollo. El mismo aeropuerto está en plena área protegida. ¿Qué pasa? El aeropuerto se inauguró en el año 2006 y el decreto se emite en el año 2009, cosa que causa sospecha. ¿Cómo es que el gobierno gestiona el desarrollo de un aeropuerto en 2006 y 3 años después declara la zona como zona protegida? Muchos dicen que parece que había gente del gobierno que quería apropiarse de esos terrenos. Bueno, como has estudiado mucho la zona de Samaná, Jonathan, y tu condición de conferencista y de economista, hemos visto lo que ocurrió justamente con el peaje a Samaná. Se renegoció la deuda para quitar el famoso peaje sombra, pero las autoridades anuncian recientemente la disminución de un 20% del peaje. Con esa disminución de un 20% del peaje, ¿tú crees que es posible esas expectativas que tiene el gobierno de que se va a aumentar considerablemente la afluencia de personas? No necesariamente. ¿Por qué? Vamos al fundamento del problema, a la raíz del problema. ¿Cuántas habitaciones tenemos en Samaná? 3.500 habitaciones. Para yo crear un mayor flujo de turistas con dinero discrecional para gastar en Samaná, tengo que tener más habitaciones. Y no puedo tener las habitaciones que podría tener si estás impidiendo que yo desarrolle la playa que tenemos en Samaná. ¿Me doy a entender? Entonces, gloria a Dios por la renegociación que se pudo llevar a cabo y por la reducción del 20%, pero esa no es la causa que va a ocasionar el efecto que queremos, que es un mayor flujo y un mayor estado de bienestar para Samaná y el país en sentido general. Necesitamos más habitaciones. Jonathan, y ahí caemos, porque este gobierno ha puesto todos los huevos en la canasta de las alianzas público-privadas y de los fideicomisos, y ese proyecto demostró que no es rentable. El gobierno podrá bajar el peaje a 60 o 50 pesos, porque nada, eso sale del bolsillo de los contribuyentes. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre las alianzas públicas-privadas en obras de infraestructura, así como carreteras o qué sé yo, el desarrollo de pedernales? Pueden prosperar
siempre y cuando sean objeto de la debida supervisión y se mantenga a raya cualquier tráfico de influencia, cualquier indicio de corrupción. Y debemos crear las condiciones para que personas competentes del área privada, tanto a nivel nacional como internacional, puedan participar. No queremos que se replique un asunto similar al de Odebrecht, ¿bien?, donde participantes del sector privado de Canadá, de Estados Unidos, de Europa se mantenían al margen porque los canadienses, los estadounidenses y los europeos, si dan un soborno en República Dominicana, pueden ser encausados judicialmente en sus países, no así los brasileños. Bien, por eso Odebrecht siempre se llevaba los contratos gruesos en República Dominicana. Siempre y cuando no repliquemos esos comportamientos, yo creo que puede dar pie con bola. Pero ahora, para que hasta qué punto, por ejemplo, se habla mucho de la carretera del Ámbar. Es decir, ¿cuánto de peaje estaría dispuesta una persona a pagar para ahorrarse media hora de desplazamiento? Cuando ya hay dos vías alternativas. ¿Y cuánto va a esperar esa empresa privada para recuperar lo que invirtió haciendo la carretera? Es decir, son dos cosas. Lo que pasa es que la gallina antecede al huevo, no el huevo a la gallina. Por más que los macroevolucionistas te digan que nosotros evolucionamos de una sopa cósmica, un rayo, una célula unicelular, después no. La gallina antecede al huevo. Cuando Dios nos creó a la gallina y al gallo y después vinieron los huevos. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la carretera del Ámbar? Bueno, que primero necesitamos una oferta habitacional importante en esa zona que cree un flujo significativo vehicular que permita llegar a una escala mínima suficiente de modo que sea rentable el proyecto. ¿Y no la tiene ahora, Jonathan? No tengo ese dato y tendría que verificar antes de dar una respuesta sobre el particular. Bien, pero si lo hay, entonces se puede llegar a una escala mínima suficiente de vehículos que justifiquen cierta tarifa, pero tiene que haber una escala mínima suficiente. Cuando hablo de escala mínima suficiente, hablo de por ejemplo, este reloj. Bien, este reloj le costó al fabricante, quizás, por decir algo, $1 millón producir el prototipo. Bien, ¿por qué me lo vendió a mí a $200 y se ganó 180? Bueno, porque produjo 100,000, 1 millón. Entonces el costo promedio de cada reloj bajó. Bien, pero si producía 10 nada más, tuvo que el precio competitivo hubiese sido, no sé, 100,000, 200,000 dólares y nadie lo iba a comprar. La cosa es que nosotros tenemos que buscar un modo y una manera de tener una escala mínima suficiente en estos polos turísticos, ya sea el área de Miche, ya sea Samaná, ya sea Pedernales, para justificar y financiar estos proyectos infraestructurales. Pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera retomar un tanto la visión que tú tienes del comportamiento de la economía dominicana y de la economía global a la luz de la incertidumbre que significa un COVID que ya va para su 3er año. Ya el bebecito ha crecido y ha evolucionado. Los 2 años. Claro. Y se ha readaptado. Yo creo que sí, bien, como usted bien puntualizó en la introducción, el COVID es una variable que nos puede poner en cuarentena en cualquier momento. Yo creo que debemos buscar modos y maneras de continuar en actividad a pesar del COVID, porque la única manera en que vamos a poder enfrentar estos retos económicos que tenemos, el mayor de los cuales es la inflación y el estancamiento, la estanflación, es a partir de una mayor producción. Y si nos dejamos amedrentar por el COVID, entonces yo creo que el costo de nosotros mantenernos al margen de entrar en una actividad económica plena será mucho mayor que el beneficio.